En noviembre de 1998, un cohete Proton ruso parte en dirección al espacio con un módulo especial de fabricación rusa. 2 semanas después, el transbordador Endeavour despega con un módulo estadounidense. El 6 de diciembre de 1998, el transbordador alcanza la pieza rusa en el espacio y conecta los 2 módulos. La Estación Espacial Internacional se convierte en realidad. En los próximos años, la estación espacial seguirá creciendo hasta superar las 450 toneladas de peso. Se trata de la colaboración más destacada en tiempos de paz de toda la historia. 16 países, entre los cuales figuran Japón, Rusia, Brasil, Canadá y Estados Unidos, se han unido para conseguir un mismo objetivo: construir la primera estación espacial internacional y garantizar así la presencia permanente del ser humano en el espacio. Todos los países contribuyen con tecnología y recursos, pero la mayor parte de la maquinaria proviene de Estados Unidos y Rusia, aliados aquí, pero históricamente enfrentados. El presidente Ronald Reagan anunciaba en 1984 el nacimiento de la Estación Espacial Internacional, o ISS. Esta noche daré órdenes a la NASA para que desarrolle una estación espacial para una tripulación permanente en el plazo de una década. Diversos contratiempos, los recortes presupuestarios y los cambios en el diseño impidieron cumplir ese plazo. Sin embargo, la estación espacial actual, de nuevo diseño y más reducida, mantiene el objetivo inicial: la investigación. La estación parece una gran libélula mecánica con enormes alas rectangulares, los paneles solares que reflejan la luz del sol. Vuela a 400 kilómetros de altura y viaja a unos 28.000 kilómetros por hora. Está formada por varios módulos que se han ido ensamblando en órbita desde 1998 y mide unos 50 metros de largo. La tragedia del transbordador Columbia, que se desintegró al reentrar en la atmósfera con 7 astronautas a bordo a principios de febrero de 2003, motivó un cambio de planes. Estaba previsto que para el año 2006 tuviera 6 laboratorios y un módulo habitable con mini compartimentos individuales. Según los expertos, estos planes podrían retrasarse un mínimo de 2 años. La intención es disponer de un centro de investigación de talla mundial en el que podamos operar como mínimo durante 15 años. La estación espacial tiene objetivos muy exigentes y un alto precio. El coste previsto de 40.000 millones de euros ha provocado que los detractores de la estación se cuestionen sus ventajas. Pero el dinero no ha sido el único problema al que se ha enfrentado el programa de la estación espacial. 2 incidentes casi mortales a bordo de la estación espacial rusa Mir durante las fases preliminares de la cooperación amenazaron su continuidad. Llegó demasiado deprisa. Cuando empezó a frenar era demasiado tarde y empezó a gritar de nuevo: «Id a la Soyuz, tenemos que evacuar», y entonces chocó. La historia de la Estación Espacial Internacional está repleta de grandes altibajos. Los recortes presupuestarios, un nuevo presidente y la tragedia podrían haber llevado la estación al fracaso en lugar de al espacio. Pero es una historia que empezó hace siglos. Desde sus inicios, el ser humano se ha preguntado qué había más allá de las nubes. ¿Dioses, monstruos, seres alienígenas? Pero no solo sentía curiosidad por ese espacio desconocido, sino que ansiaba conquistarlo. La idea de permanecer en el espacio, de vivir en él, es casi tan antigua como la de poder viajar al espacio. La mayoría de gente no quería limitarse a subir y bajar, sino que quería quedarse ahí cuando llegara. Los científicos han soñado desde hace mucho tiempo con una plataforma espacial que pudiera usarse como rampa de lanzamiento para viajar a la Luna o a Marte. Un centro de investigación, un observatorio, una colonia para 100.000 personas, o incluso una ayuda a la navegación espacial.
En 1869, Edward Everett Hale escribió un breve relato titulado La luna de ladrillo, y en él describe a un grupo de personas que es lanzada al espacio y que orbita alrededor de la Tierra en un satélite de ladrillo. La luna de ladrillo de Hale no era más que una cápsula de albañilería catapultada para ponerla en órbita. Visible a simple vista, servía para guiar a los barcos. Todo el mundo podía contemplar la esfera con solo alzar la vista al cielo. Era la primera vez que se plasmaba en papel el sueño de vivir en el espacio. Pero el primer vuelo espacial no sería posible hasta casi un siglo después. Con el nacimiento de la astronáutica moderna a principios del siglo XX, la estación espacial era un proyecto cada vez más real. Científicos estadounidenses, alemanes y rusos teorizaron sobre cohetes, viajes espaciales y la vida humana en el espacio. Un autor austríaco escribió sobre ello con una precisión casi profética. El libro de Hermann Nordung, publicado en 1929, El problema de los viajes espaciales, describe con gran detalle técnico lo que se necesita para construir una estación espacial, así como todas sus características. Sería un vehículo grande, de forma circular, como los que hemos visto repetidamente desde entonces, capaz de generar gravedad artificial. Imaginó la energía solar y paneles solares que proporcionarían energía a la estación sin ningún otro tipo de sistema eléctrico a bordo. Y era una especie de prototipo de lo que imaginamos al pensar en una estación espacial. Mediante la rotación de una gran nave, la fuerza centrífuga creaba la sensación de gravedad. Al igual que muchos científicos, Nordung consideraba que la gravedad era esencial para un vuelo espacial de larga duración. 23 años después, el pionero de las naves espaciales, Wernher von Braun, tomó la idea de Nordung, infravalorada en su día. A principios de los 50, von Braun trabajaba en el programa espacial estadounidense y aseguró que una estación espacial así era el paso lógico después de que una persona hubiera orbitado alrededor de la Tierra y antes de que se enviara a una persona a la Luna. Pero la idea de von Braun era solo un sueño distante. En aquel momento, los científicos de Estados Unidos y la Unión Soviética se esforzaban en hacer realidad un vuelo espacial tripulado. Las relaciones entre las dos superpotencias se endurecieron al comienzo de la Guerra Fría. Afortunadamente, iban a medir sus fuerzas muy por encima del campo de batalla y no en él. La carrera espacial empezaba a cobrar intensidad. La Unión Soviética obtuvo la primera victoria. En 1957, la preocupación cundió entre los estadounidenses al ver el éxito del lanzamiento y puesta en órbita del primer satélite soviético, el Sputnik. En ese momento, los estadounidenses se percataron de que su enemigo no solo disponía de la bomba atómica, sino que también podría lanzarla. El mismo cohete que había logrado entrar en órbita podía apuntarse hacia Estados Unidos. Recuerdo cuando era pequeño y todos los días nos inculcaban en el colegio que los comunistas y los rusos eran los malos y estaban esperando para destruirnos. Y aprendimos la vieja técnica del todos a cubierto, por si oíamos sonar una alarma. Nos acurrucábamos bajo el pupitre para evitar un ataque nuclear. En domingo, en días festivos y en vacaciones, tenemos que estar preparados en cualquier momento para buscar refugio si explota la bomba atómica. Todos a cubierto. Esta familia sabe qué debe hacer. En plena paranoia estadounidense, la Unión Soviética volvió a triunfar el 12 de abril de 1961 al lanzar al primer hombre al espacio, Yuri Gagarin. A pesar del éxito de algunos lanzamientos estadounidenses, unos cuantos fracasos desalentaron aún más si cabe a la sociedad norteamericana. El presidente Kennedy necesitaba algo que levantara los ánimos de sus ciudadanos y demostrara la superioridad de su país, y recurrió a la NASA. Wernher von Braun propuso una auténtica estación espacial diferente a las cápsulas que estaba lanzando la NASA. Pero los planes de von Braun no llegaron a concretarse porque Kennedy optó por un proyecto todavía más espectacular.
Nuestro país se compromete a conseguir el objetivo de que un hombre pise la Luna y vuelva sano y salvo a la Tierra antes de que acabe esta década. El compromiso del presidente Kennedy obligó a aplazar el proyecto de una estación espacial. Llegar a la Luna antes que los soviéticos se convirtió en el único objetivo. Para lograrlo sería necesaria una cantidad extraordinaria de recursos, tecnología, desarrollo y suerte. A pesar de que el programa espacial soviético lograba mayores éxitos que el norteamericano, Estados Unidos consiguió el primer premio en 1969 al mandar a un hombre a la Luna por primera vez. Se había logrado el objetivo de Kennedy. En mi opinión, la carrera espacial fue una gigantesca válvula de seguridad. Durante la Guerra Fría no competíamos tanto por el territorio, sino más bien por la mente de las personas. Rusia concedió la Luna a Estados Unidos y concentró sus esfuerzos en hacer realidad el sueño de la primera estación espacial. El desafío era colosal. La plataforma espacial no se conseguiría sin su parte de tragedia. A finales de los años 60, los ingenieros soviéticos se enfrentaban en Moscú a obstáculos impresionantes para diseñar una nave espacial capaz de garantizar la supervivencia de los astronautas durante periodos prolongados de tiempo a cientos de kilómetros de la Tierra. La nave, que daba una vuelta a la Tierra cada 90 minutos, tenía que soportar fluctuaciones extremas de 500 grados de temperatura. Tenía que ser independiente y precisaba equipos de soporte vital, suministro de energía, eliminación de residuos y purificación de oxígeno más sofisticados que cualquier nave anterior. Mientras los ingenieros trabajaban para superar los obstáculos técnicos, los físicos se cuestionaban cómo afectaría al cuerpo humano un viaje espacial prolongado. ¿Sufrirían los cosmonautas problemas digestivos, atrofia muscular o incluso efectos psicológicos? La Unión Soviética quería poder contestar todas estas preguntas. A finales de los años 60, la Unión Soviética intensificó sus esfuerzos para construir la primera estación espacial. Enseguida tuvieron montada la primera estación espacial, la Salyut 1, que al principio fue todo un éxito. El 19 de abril de 1971, un cohete ruso despegó de la plataforma de lanzamiento de Baikonur, Kazajstán, con la primera estación espacial Salyut 1. Estados Unidos, concentrado en su viaje a la Luna, no tenía a punto ninguna estación espacial y concedió ese avance a los rusos. Tripulada por 3 cosmonautas, la Salyut 1 no se parecía en absoluto al popular concepto de estación espacial de forma circular. No producía gravedad artificial ni disponía de demasiado espacio de trabajo. Pero las dependencias de la nave, de dimensiones similares a un autobús escolar, eran más amplias que las de cualquier vehículo espacial anterior. Los experimentos y las observaciones durante los 23 días de misión se sucedieron casi a la perfección, hasta que ocurrió la tragedia. Durante su regreso a la Tierra, el módulo de transporte Soyuz empezó a perder sus reservas de oxígeno. Los 3 cosmonautas murieron asfixiados al reentrar en la atmósfera terrestre. Los servicios médicos intentaron reanimarlos, pero fue en vano. Rusia lloró la muerte de sus héroes. Aquel incidente puso de relieve el peligro de los vuelos espaciales. A pesar de la tragedia, la Estación Espacial Salyut 1 señaló el inicio de un impresionante historial soviético de permanencia en el espacio. Pero los estadounidenses les pisaban los talones. El retraso debido a su objetivo de llegar a la Luna no les había permitido tener la primera estación, pero prometieron lanzarla mejor. Desde 1966, la NASA desarrolló lo que se denominaba el Programa de Aplicaciones Apolo y que se convirtió en el Skylab. Tomaba parte de la tecnología y una de las fases superiores del cohete Saturno V y lo reconfiguraba para convertirlo en una estación espacial larga y cilíndrica, en un laboratorio espacial al que llamamos Skylab. Con 35 metros de longitud,
La estación estadounidense contaba con zonas habitables, telescopios y un laboratorio científico, de modo que su sofisticación y sus dimensiones superaban con mucho las de la estación soviética. 8. Ignición. Empieza la cuenta atrás. El 14 de mayo de 1973, 2 años después del lanzamiento de la Salyut, el Skylab despegaba sin tripulación sobre un cohete Saturno V. Fue un lanzamiento excelente, pero enseguida surgieron problemas. Durante el despegue, se desprendió un escudo antimeteoritos que servía también de escudo solar. En el control de tierra cundió el pánico entre los ingenieros que contemplaban impotentes el peligroso y rápido ascenso de la temperatura en el interior de la nave. Las perspectivas fueron peores aún cuando los controladores de tierra se percataron de que la estación había perdido también durante el despegue uno de los paneles solares que le suministraban energía, mientras que otro no se había desplegado por completo. Sin energía, el Skylab corría el riesgo de recalentarse o de congelarse, lo que significaría el fin de la estación, que había costado 2.500 millones de euros. Los ingenieros de la NASA trabajaron día y noche para encontrar una solución. Estaba previsto que la primera tripulación despegara separadamente para reunirse con la estación, pero su salida se retrasó para que recibiera un curso intensivo de reparación del Skylab. Tras 10 días de entrenamiento intenso, los astronautas Charles Conrad, Joseph Kerwin y Paul Bache fueron puestos en órbita y situaron su cápsula Apolo para poder acoplarla a la malograda estación. En el interior del Skylab, la temperatura alcanzaba los 54 grados centígrados. Después de una serie de peligrosos paseos espaciales, lograron desplegar el panel solar atascado, y un escudo solar situado sobre el exterior de la estación redujo la temperatura interior a un nivel tolerable para la vida humana. Esa rápida reacción salvó la estación. Triunfante, la primera tripulación del Skylab se instaló en su nuevo hogar. Los astronautas pudieron entonces hacer todas esas cosas divertidas con las que el resto de los mortales solo podía soñar. Además de servir de diversión cósmica, el entorno casi falto de gravedad del Skylab permitía estudiar materiales en circunstancias únicas. No somos conscientes del modo en que la gravedad afecta a muchos aspectos de nuestra vida. Existen ciertos medicamentos imposibles de producir aquí abajo, en la Tierra, pero en el espacio se pueden cristalizar estos fármacos y obtener cristales muchísimo más fuertes y mucho más perfectos, y permite hacer algunas cosas que son imposibles aquí abajo. Durante las 3 misiones a bordo del Skylab, los astronautas realizaron incontables experimentos sobre los efectos de la falta de gravedad en el cuerpo humano. Los científicos sabían desde hacía años que el bajo impacto del espacio provocaba la atrofia muscular. Los estadounidenses utilizaban diversos ejercicios rutinarios y equipos para contrarrestar esos efectos musculares. Los rusos también habían desarrollado equipos para hacer ejercicio durante los periodos prolongados de falta de gravedad a bordo de una estación espacial. Los ingenieros crearon asimismo un extraordinario entorno semicerrado, muy desarrollado, a bordo del Skylab. Debido a los factores restrictivos de una estación espacial, los recursos finitos como el aire y el agua son valiosos y preferentemente reciclables. El control ambiental del Skylab incluía un sistema de filtrado y de eliminación de olores que limpiaba el oxígeno a fin de eliminar el dióxido de carbono. El aire de la cabina circulaba sobre capas de zeolita, un grupo de silicatos naturales que servían de cedazos moleculares y atrapaban las moléculas de dióxido de carbono. El sistema semicerrado incluía además un sofisticado proceso de gestión de residuos. Todavía ahora, después de tantos años, la pregunta que más se hace a los astronautas es cómo van al baño en el espacio. El mejor modo de resumirlo es citando al astronauta del Apolo 9, Rusty Schweiger, que se limitó a comentar que no hay ninguna forma elegante de hacerlo. A falta de gravedad, la estación utilizaba un sistema de succión. El retrete último modelo del Skylab se completaba con un cinturón y correas para los pies. Nadie quería arriesgarse a salir disparado en un momento tan crucial. Las excreciones corporales se recogían, separaban y empaquetaban automáticamente para ser analizadas en la Tierra. El 11 de julio de 1979, la gravedad atrajo finalmente a la estación no tripulada hacia la atmósfera terrestre, donde se desintegró.
Creo que hubo la sensación generalizada de que era una auténtica tragedia. Estaba definido como un programa finito, por supuesto, pero hubo un momento en que tuvimos la oportunidad de relanzarla. Pero no disponíamos de la financiación necesaria. La estación funcionó de maravilla. 3 tripulaciones trabajaron a bordo del Skylab. La última regresó el 8 de febrero de 1974, tras establecer un récord mundial de permanencia en el espacio de 84 días. La última tripulación del Skylab batió temporalmente el récord ruso de permanencia en el espacio. Pero no sería por mucho tiempo. Mientras Estados Unidos trabajaba en un transbordador espacial reutilizable, Rusia intensificaba su programa de estaciones espaciales. La estación más grande e impresionante estaba cerca. En un principio, el transbordador espacial debía servir para transportar vehículos entre la Tierra y una estación espacial que se construiría más adelante. A principios de los años 70 se produjo el nacimiento de la estación espacial. Tanto Rusia como Estados Unidos lanzaron estaciones, pero el compromiso con sus respectivos programas no era el mismo. El Skylab fue un proyecto de corta duración que fue abandonado por falta de financiación tras solo 3 misiones. Los soviéticos, en cambio, lanzaron 6 estaciones Salyut más a lo largo de los años 70. Tenían intención de permanecer en el espacio. A pesar de que empezamos con cierto espíritu de competición con los rusos, no duró mucho, mientras que ellos siguieron adelante. Y siguieron aprendiendo sistemáticamente en qué consistía una estación espacial, cómo construirla y cómo mantenerla en el espacio. En la década de los 70, la Unión Soviética intensificó su programa de estaciones espaciales que mejoraba sin cesar, mientras Estados Unidos planeaba construir una estación más impresionante aún que el Skylab. Pero antes, la NASA dio un paso intermedio, el transbordador espacial. Y hemos lanzado el transbordador espacial Columbia en una misión al servicio de la ciencia internacional y de la microgravedad. Houston asume el control del vuelo del Columbia. El transbordador ofrecía un entorno para la investigación parecido al de una estación espacial. A bordo de él, los astronautas realizaron experimentos con plantas, animales, insectos e incluso con fuego. Pero a pesar de los excepcionales resultados de las investigaciones, el transbordador tenía sus desventajas. Era relativamente reducido, y los sistemas de la nave no estaban diseñados para resistir largos periodos en el espacio. El transbordador es un vehículo maravilloso, pero solo podía permanecer en órbita 2 semanas. Es una especie de excursión ampliada, nada que ver con una estación espacial. El transbordador debía cubrir las mismas necesidades básicas que una estación espacial, pero al ser menos espacioso, solo podía transportar alimentos, agua y pilas de combustible para sobrevivir unas 2 semanas. Pero la NASA convirtió el transbordador en un vehículo multiuso con gran éxito, aunque anhelaba otro proyecto. El 25 de enero de 1984 llegó la esperada noticia que recordaba los inicios de la NASA, cuando von Braun y otros científicos soñaban con una plataforma espacial de superiores capacidades. Esta noche daré órdenes a la NASA para que desarrolle una estación espacial para una tripulación permanente en el plazo de una década. Para ello agradeceremos la ayuda de los amigos que quieran unirse a este reto y compartir sus beneficios. La NASA invitará a otros países a participar para reforzar la paz, fomentar la prosperidad y propagar la libertad entre quienes comparten nuestros objetivos. Con reminiscencias de la atrevida afirmación de Kennedy, Reagan presentaba el proyecto de una estación espacial internacional que se llamaría Freedom. La colaboración auguraba además una plataforma de una capacidad y unas dimensiones nunca vistas. Pero los soviéticos no participaron. Tenían planes más inmediatos. En febrero de 1986 se puso en órbita una estación espacial rusa de siguiente generación, la Mir. Mir, que significa paz en ruso, no se parecía a ninguna estación anterior. Era ampliable. Durante los años siguientes, los rusos lanzaron módulos adicionales para aumentar el tamaño de la estación, que llegó a las 120 toneladas. Estos módulos se ensamblaban de modo automático. Los rusos se desplazaban entre la Tierra y la estación en las mismas cápsulas Soyuz de probada resistencia que habían estado utilizando durante los últimos 15 años.
Una vez acopladas, las Soyuz servían además de vehículo de emergencia. Los suministros llegaban por separado en módulos de abastecimiento Progress, no tripulados. A bordo de la Mir se llevó a cabo una cantidad enorme de estudios científicos. Esta nave sirvió a los rusos de ejemplo perfecto de lo que debería ser una estación orbital. Era una plataforma muy estable que orbitaba alrededor de la Tierra. Podían enviar y recuperar tripulaciones con mucha facilidad. Tenían tripulaciones que la habitaban durante más de un año seguido. Los rusos han multiplicado por 4 o 5 la cantidad de horas de permanencia humana en el espacio. Y eso obedece a que han mantenido siempre una tripulación a bordo de esa estación espacial, lo que ya de por sí es extraordinario. La Mir contaba además con complejos sistemas de soporte vital diseñados para la vida útil de la estación, que era de 5 a 7 años. Sin embargo, la mayoría de la maquinaria era sencilla. Existe una gran diferencia en el modo en que los estadounidenses y los rusos abordan el mismo problema y desafío en el espacio. Los rusos han diseñado siempre las cosas del modo más simple que pueden, y si funcionan no las cambian nunca. En cambio, los estadounidenses siempre quieren impulsar la tecnología, hacer las cosas tan sofisticadas que en teoría no puedan fallar, y si funcionan intentan mejorarlas. Pero las cosas fallaron. El 28 de enero de 1986, el transbordador Challenger explotó justo después de despegar y sus 7 tripulantes murieron en el accidente. Fue la mayor catástrofe espacial de Estados Unidos en toda su historia y estuvo a punto de acabar con la estación espacial Freedom. Además, los costes excesivos y los presupuestos inferiores a lo previsto retrasaron la estación. Reagan no pudo cumplir su compromiso de disponer de una estación terminada en el plazo de una década. La Estación Espacial Internacional en ciernes se enfrentaba a su fin. En la década de los 90 el mundo cambió. Estados Unidos retomó sus relaciones con Rusia y se implicó en Irak en el mayor conflicto bélico desde la Guerra de Vietnam. Sin embargo, la mayor amenaza para la Estación Espacial de la NASA procedía de su propio interior. Estados Unidos había dedicado ya 8.000 millones de euros al proyecto y preveía que el gasto ascendería a 31.000 millones de euros antes de que estuviera terminado. El recién elegido presidente Bill Clinton recortó el presupuesto de la NASA y esta, a regañadientes, diseñó una versión más reducida y limitada de la Freedom. Se produjo entonces el avance más significativo en la historia de las relaciones espaciales entre Rusia y Estados Unidos. El presidente Clinton invitó de nuevo a los rusos a participar en la Estación Espacial Internacional. Un grupo de partidarios, tanto dentro como fuera del gobierno, creían que Rusia podría aportar mucha experiencia y tecnología al programa de estaciones espaciales. Además, que Rusia interviniera en la estación espacial daría algo que hacer a los técnicos de ese país de gran talento, de modo que no vendieran sus servicios a países que pudieran suponer una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Así que, en el fondo, invitar a Rusia a participar era una opción estratégica de la administración Clinton, tanto en el ámbito del programa espacial como en el de la seguridad. Y Rusia aceptó encantada la oferta y los 400 millones de euros que Estados Unidos prometió pagar a cambio de la experiencia que solo los rusos podían aportar. El programa transbordador Mir, o fase 1, sería el primer paso antes de construir la Estación Espacial Internacional. Incluía acoplar el transbordador a la Mir y enviar a varios astronautas estadounidenses a vivir a bordo de la estación. Con la entrada de Rusia en el programa de la ISS y el creciente apoyo de la opinión pública, el reducido presupuesto empezó a aumentar de nuevo. Tras más de un año de entrenamiento en Rusia, el astronauta Norman Zagar pilotó un cohete Soyuz ruso y fue el primer estadounidense a bordo de la Mir. Era el principio de una nueva era de cooperación internacional en el espacio. Norman Zagar pasó 3 meses a bordo de la Mir, donde se dedicó a la investigación y a estudiar la vida en el espacio. Y el 29 de junio de 1995, el transbordador se acopló por primera vez a la Mir para llevar a Zagar a casa y hacer historia. Durante 5 días, las tripulaciones de la Mir y del transbordador trabajaron juntas. Los afortunados astronautas que participaron en este acontecimiento histórico no sabían qué esperar. Era como vivir en un apartamento.
Y la Mir no tenía la capacidad de enviar maquinaria y carga de vuelta a la Tierra, claro. Así que habían estado acumulando todas esas cosas interesantes durante una década. Había experimentos y más experimentos sujetos con cuerdas a las paredes, pero a la vez era muy espaciosa. Zagar volvió a la Tierra tras haber batido el récord estadounidense de permanencia. Después de la aventura histórica de Zagar, la astronauta Shannon Lucid saltó a los titulares. Tras pasar 4 meses en el espacio, su vuelo de vuelta en el transbordador fue pospuesto. La estancia de Lucid a bordo de la Mir se prolongó hasta los 6 meses, un nuevo récord estadounidense de permanencia en el espacio. Lucid, que se lo tomó con calma, solo deseaba llegar a casa a tiempo de celebrar la Navidad. Su deseo se cumplió. El presidente y la sociedad estadounidenses la recibieron con los brazos abiertos y con un paquete de sus golosinas favoritas. Al poco tiempo de regresar, Lucid ya ansiaba volver al espacio. Los 2 astronautas que habitarían la Mir a continuación no tendrían la misma buena experiencia que ella. John Blaha y Jerry Linenger vivieron una angustiosa estancia por culpa del aislamiento espacial, de los fallos crecientes del sistema y de las desavenencias entre los miembros de la tripulación. Existen grandes diferencias culturales entre nuestro país y el suyo, y las tripulaciones se entrenaban y vivían juntas todo lo que podían en tierra. Pero los 40 años de educación de un individuo no se eliminan en un par de meses trabajando juntos. Pero el choque cultural resultó ser el menor de sus problemas cuando Jerry Linenger se enfrentó a una situación de vida o muerte a bordo de la Mir. El cosmonauta más joven, Sasha Lazutkin, fue a añadir lo que llaman una vela, que es una lata de oxígeno que usan para añadir oxígeno cuando hay gente adicional a bordo. Esa noche, por una razón que hasta este momento nadie ha explicado, que yo sepa, la vela, de hecho todo el dispositivo, ardió como un soplete. Justo frente a Lazutkin, que hizo así, y la llama, que medía unos 40 centímetros, crecía y crecía sin cesar. Y todos empezaron a gritar, «Pazar, Pazar», que significa fuego en ruso. Volary Korzun, el comandante por aquel entonces, entró para sacar a Lazutkin. Lo sacó y le pidió que se quitara del medio porque iba a intentar sofocar el fuego. Y sabía que si no lo lograba pronto, llegaría al otro lado del casco o caería en alguna parte del casco, abriría un agujero en él y de ese modo perderían todo el oxígeno. Lograron sacar una serie de extintores y se los dieron a Korzun. Acabó el primero, lo desechó. Tomó otro, lo desechó. Por último, decidió echarle agua en lugar de espuma y observó que la reluciente zona blanca parecía empezar a reducirse más y más hasta que se extinguió. Y todos exclamaron, «¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos!». We're still alive, we're still alive. La Mir, que ya llevaba en órbita más de lo previsto, empezó a ganarse mala fama. Corrían rumores sobre otros problemas del sistema, como el mal funcionamiento de los ordenadores y las fugas de anticongelante que rezumaban en la cabina. Jerry Linenger volvió a la Tierra tras 132 días y pidió a la NASA que revisara la conveniencia del programa Fase 1. Pero la NASA, que confiaba en el programa y en la integridad de la Mir, envió al 4º astronauta, Mike Fall. Fall disfrutó trabajando con sus 2 compañeros cosmonautas, Vasily Ziviliev y Alexander Lazutkin. Ambos habían estado a bordo cuando había ocurrido el incendio y dedicaban entonces la mayor parte del tiempo a reparar la vieja estación. Los problemas de la Mir preocupaban cada vez más a la opinión pública, y otro incidente que rozó la catástrofe acabó con la confianza de la NASA en el programa Fase 1. El 25 de junio de 1997, durante un ejercicio de entrenamiento, el comandante Vasily Ziviliev intentó acoplar por control remoto un módulo de abastecimiento Progress no tripulado.
Querían que lo hiciera a ojo, que calculara, que supusiera con un cronómetro y un telémetro por láser lo rápido que llegaba. Y bueno, sucedía que después de todo lo que había pasado, después del incendio, de haber casi chocado, no estaba en buena forma. Lo habían enviado con lo que se llamaba una trayectoria muy caliente, muy pronunciada, muy rápida. Y debido a una combinación de errores humanos y del sistema, no lo pudo controlar. Entró demasiado deprisa. Cuando empezó a frenar era demasiado tarde y empezó a gritar de nuevo: ¡Id a la Soyuz, tenemos que evacuar! Y entonces chocó. Cuando el Progress chocó con la estación, Mike Fall y Sasha Lazutkin entraron en acción y se percataron enseguida de que había un agujero en el costado de la estación con descompresión y que tenían que aislar, es decir, sellar esa parte de la estación para no perder el aire. El vacío del espacio succionaba el oxígeno de la estación. Fall y Lazutkin lograron desconectar los cables que unían los módulos y cerrar la escotilla. Esta rápida reacción les salvó la vida y salvó la estación. Después del incidente, muchos estadounidenses exigieron que se retirara Fall de aquella deteriorada estación. Los estadounidenses la catalogaban de trampa mortal porque no habían visto nunca nada igual y porque no habían tenido nunca una estación espacial. No entienden que cuando lanzas un montón de metal al espacio y le colocas hombres durante meses y años, hay cosas que fallan. Hablamos mucho con los rusos y con nuestros superiores en la NASA y consultamos a miembros del Congreso y dejamos muy claro que la seguridad era nuestra prioridad principal. Habíamos seguido todos los pasos del exhaustivo proceso que sigue la NASA para identificar los peligros y para abordarles de uno en uno. También preguntamos a Mike Fall si era seguro y si deberíamos enviar o no a Dave Wolf. Y hablamos sobre criterios específicos que debían cumplirse, y se cumplieron. Enviamos a Dave, y el tiempo que estuvo en la estación fue muy productivo, y Andy le sucedió. En 1997, el astronauta Andy Thomas volvió a la Tierra después de más de 130 días en el espacio, y se puso fin así al programa Fase 1. En total, 7 astronautas permanecieron 907 días en el espacio realizando experimentos. Pusimos en peligro a algunos miembros de la tripulación. Eso forma parte de los vuelos espaciales. Podríamos haber dicho que no era seguro y abandonar. No lo hicimos. Demostramos confianza en nuestro socio y aprendimos mucho de ello. Creo que el programa transbordador Mir, el Fase 1, fue en conjunto muy positivo para el programa espacial y para la Estación Espacial Internacional. Durante el programa Fase 1, 7 astronautas estadounidenses habitaron la estación Mir. A pesar de los problemas técnicos, del incendio y del choque, el programa fue considerado un éxito. Estados Unidos obtuvo una experiencia valiosísima. No solo vivir en el espacio, sino también aprender a abordar problemas imprevistos que surgirían de modo inevitable en la Estación Espacial Internacional. Al final de la fase 1, la estación Mir había rebasado en 6 años sus expectativas de vida útil. La NASA pidió a Rusia que acabara con la Mir y que concentrara sus recursos cada vez más reducidos en la Estación Espacial Internacional. Pero Rusia era reacia a renunciar al último símbolo de un programa espacial que había sido glorioso en su día. Una de las características más destacadas de los rusos es que nunca abandonan. Tienen una enorme valentía personal. A finales de los 90, los recortes presupuestarios amenazaban seriamente la Mir. Durante años, la estación había recibido invitados extranjeros para conseguir fondos para las operaciones. Un periodista japonés pagó 12 millones de euros por pasar 9 días en ella. Los cosmonautas empezaron incluso a participar en anuncios de publicidad rodados en la estación. En 1999, Rusia anunció por fin sus planes para dejar fuera de servicio la estación, que ya tenía 13 años. La Mir tendría el mismo final que el Skylab. Se desintegraría al reentrar en la atmósfera terrestre. El programa era un éxito, pero el futuro espacial de Rusia se centraría en la Estación Espacial Internacional. Rusia empezó a construir el primer módulo para la ISS en diciembre de 1994.
En otoño de 1998 se pusieron en órbita los módulos que proporcionan las comunicaciones, la energía, la estabilidad y la propulsión de la estación. En julio del año 2000, el módulo ruso se puso en servicio y en noviembre del mismo año llegaron los 3 primeros tripulantes. Hasta el año 2003 fue visitada por casi un centenar de personas, de las que 18 permanecieron varios meses. Incluso recibió la visita de 2 turistas espaciales, el estadounidense Dennis Tito y el surafricano Mark Shuttleworth. El aspecto de la estación recuerda el diseño modular de la Mir, con algunas mejoras. En nuestro diseño situamos los paneles solares al final de la estructura. Los paneles solares siguen la trayectoria del Sol. La estación orbita de modo que su base apunta siempre a la Tierra, y los paneles solares giran en unos grandes soportes que les permiten seguir continuamente la trayectoria del Sol y generar más energía. Desde el punto de vista de la tripulación, el interior de la estación espacial tiene mucho más volumen, zonas espaciosas, una buena preparación de alimentos y buenas instalaciones para dormir. Los factores humanos son muy buenos en general. La estación internacional llegará a ser 4 veces más grande que la Mir y mucho más espaciosa. Pero eso no basta en el aislamiento del espacio. El entrenamiento y la paciencia seguirán siendo imprescindibles. La primera vez que subes a bordo de una estación espacial, te enfrentas a una perspectiva desalentadora. Pasar en ella 4 o 5 meses, como yo. Tienes que adaptar mucho tu estilo de vida para aceptar el entorno donde estás, para aceptar la reclusión, y eso cuesta mucho. Tienes que montarte un lugar donde estás viviendo, colocar algunos efectos personales y crear una pequeña zona habitable para ti. Y pasado un tiempo, aprendes a satisfacer tus necesidades personales con los recursos limitados que te rodean. Necesidades de diversión y otras, además de estímulo intelectual. Una vez lo consigues, el tiempo que pasas en la estación es muy gratificante y satisfactorio. La Estación Espacial Internacional promete avances en los ámbitos de la medicina, la química, la agricultura y la astronomía. Nuestro programa espacial ha sido uno de los principales generadores de nueva tecnología en este país. Se calcula que más de 80.000 productos de nuestra vida diaria deben su existencia de algún modo al programa espacial. Puede que la estación permita incluso al ser humano conocer más cosas sobre sí mismo. Jamás se me ocurriría decir que no tendremos sorpresas considerables antes de terminar. Eso forma parte del trabajo. Estamos haciendo algo que nadie ha hecho nunca. En algún momento de nuestro futuro volveremos a la Luna. Iremos a Marte. Empecemos ahora a sentar las bases tecnológicas para ello. Porque pasarán 2 cosas. Tendremos nuevos conocimientos y tendremos nueva tecnología. Y siempre que dedicas tanto esfuerzo a lograr un objetivo, obtienes cosas positivas. En 1869, Edward Everett Hale predijo que la primera estación espacial serviría de ayuda a la navegación. Al final, la estación espacial podría convertirse en la luna de ladrillo de la que hablaba el escritor. Dado su tamaño, posee también una cantidad enorme de superficie reflectora, de modo que cuando pasa por la noche tras el ocaso o por la mañana antes del alba, podemos ver ese inmenso faro en el cielo por encima de nuestras cabezas, y como terrícolas, no como estadounidenses, como rusos ni como japoneses, sino como terrícolas, podemos contemplarlo con orgullo y afirmar que es nuestro.